Bueno, buenas tardes compañeros, mi nombre es Cristian Vidal, coordino la usina de defensa del espacio de nuestra agrupación. Tengo el privilegio de estar acompañando en este trabajo a estos grandes compañeros que son Hernán, Luis y Paula. Bueno, Ailín, que hoy no pudo venir. Y bueno, venimos trabajando desde hace 3 años en el proyecto de defensa, que comenzó con la inquietud de que al movimiento le faltaba planes concretos. En su momento siempre Guillermo nos planteaba la necesidad de que desde nuestro movimiento surjan los mejores planes, proyectos e ideas, y como no podía suceder de otra manera, la Brigadier General, que es la agrupación del peronismo ortodoxo y de los nacionalistas, plantea su proyecto de defensa. Como les dije, hace 3 años que estamos con esto y cada vez, gracias a Dios, profundizando más y afinando los detalles necesarios para que esto pueda ser completamente útil a la causa nacional, ¿sí? Quiero resaltar, primero, el esfuerzo que hacen todos nuestros compañeros durante todo este tiempo para poder desarrollar los temas, no solo con su tiempo personal, sino también con el hecho de que todo el tiempo estamos estudiando para mejorar el proyecto. Así que bueno, vamos a comenzar. Como no puede suceder de otra manera, vamos a comenzar por la situación internacional, nuestra visión del mundo, de la cual Argentina forma parte, está inmersa, y a partir de lo cual comienza la concepción de nuestro proyecto de defensa. El mundo actual es un mundo marcado por el conflicto por los recursos naturales. Todo el mundo lo sabemos, fundamentalmente desde el atentado a las Torres Gemelas de 2001, ya el siglo XXI, ya iniciamos el siglo XXI por esta marcada tendencia hacia el acopio de los recursos. ¿Sí? Recordemos que una conquista, como siempre lo decimos en esta usina, la conquista no tiene otra causa más que la necesidad. Es la necesidad de una nación de robar de otra los recursos que no tiene. Y lo hace de diferentes maneras. Lo hace desde el punto de vista económico, lo hace ya sea este aspecto a través del comercio, a través de una política económica agresiva, como puede ser embargos económicos, controlando sus economías, a través del sistema financiero, a través de la cultura, ¿sí? Y por supuesto también, cuando todas esas instancias quedan agotadas, a las hostilidades, a un enfrentamiento armado, ¿sí? En base a esto, Argentina no está aislada, considerando los grandes recursos naturales que tiene nuestra patria. Tenemos el acuífero Guaraní, somos ricos en recursos minerales, siempre lo fuimos, pero hoy por hoy comienza ya desde hace un tiempo el boom por el litio y demás minerales que comienzan a ser útiles para todo lo que es la digitalización, las innovaciones tecnológicas y los nuevos recursos energéticos que necesariamente el mundo debe desarrollar para evitar las emanaciones de CO2. Y en ese marco Argentina tiene muy grandes potenciales minerales y fundamentalmente, y lo que históricamente ha marcado nuestro país, tenemos recursos alimenticios. El mundo es un mundo que necesita alimentos constantemente y cada vez en más cantidad, y Argentina puede proveerlo, ya sea de sus campos fértiles hasta la riqueza de su mar, que, como todos saben, sufrió una ampliación reconocida por la ONU incluso, de nuestra plataforma marítima continental. Con lo cual, en un mundo marcado por la avaricia y la voracidad constante de las potencias, en este nuevo mundo, o en esta nueva disputa entre Occidente, representado por supuesto por Estados Unidos y Europa,
y bueno, y China, bueno, nuestro país se encuentra en el medio de un tiro y afloje, y antes de pasarle la posta a Luis, que va a hablar sobre este dilema y esta disputa internacional en la que nuestro país está inmerso, solo basta para que les venga a la mente la situación de la pesca ilegal sobre nuestro país. Miren qué tan cerca y qué tan visible nos toca esta situación internacional. La defensa nacional es la integración de todas las capacidades de la nación para justamente sostener una capacidad de actuar militarmente. O sea, la punta de lanza son las Fuerzas Armadas, pero detrás de esas Fuerzas Armadas
hay un Estado y una nación. Hay un poder nacional integrado, político, económico, social y culturalmente, que son los que deben hacer posible enfrentar las amenazas externas a través del instrumento militar, las Fuerzas Armadas. Eso es la defensa nacional. Entonces, la defensa nacional, que es defender al país de cualquier agresión externa, está guiada por nuestros intereses nacionales, la soberanía nacional, la integridad territorial, el desarrollo, el prestigio nacional, la defensa de la vida y la libertad de los habitantes de la República. O sea, la defensa nacional se desarrolla en torno a esos intereses nacionales, a justamente abordar desde la dimensión de la defensa ante la agresión externa que implicaría el uso del instrumento militar, que son las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Entonces, defensa nacional es algo que se vincula con todos los aspectos de la vida social. La defensa nacional se vincula con la política, porque ante todo es motorizada e impulsada desde el Estado, y la defensa nacional responde a una política exterior de la nación. No hay una política exterior y una política de defensa. No. La política de defensa es, desde la dimensión de defensa y de lo militar, la instrumentación de una política exterior. La defensa nacional se relaciona con la economía. Claro, si no hay un sustento económico, si no hay países con recursos y un país industrial, es muy difícil sostener la defensa. Aparte, la propia defensa nacional tiene un sector, un complejo militar industrial sumamente degradado en la Argentina actual a recuperar, que es que nos da esa capacidad de producir nuestros propios sistemas de armas. Pero no solo eso. La propia economía de la defensa, a través de la investigación tecnológica y el desarrollo industrial relacionado con la defensa, sirve al desarrollo nacional general. Por otra parte, la defensa nacional está relacionada con lo que se llama el factor psicosocial, o sea, con la población y con la cultura nacional. Un país con escasa población y tiene escasas posibilidades de defensa. Imagínense China con su enorme poder demográfico y la capacidad de defensa que tiene. Entonces, muy importante la población, pero no solo es un tema de cantidad, la conciencia de la población, porque es fundamental la conciencia nacional de la defensa nacional. Es el factor moral para sostener esa defensa nacional. Entonces, la defensa nacional, a través del Estado y del gobierno, moviliza las capacidades de la nación económicas, sociales, culturales, políticas, para hacer posible esa defensa a través del instrumento militar. Bien. ¿Frente a qué? Frente a las agresiones externas. ¿Qué es la agresión externa? Nosotros sufrimos en la actualidad un gobierno enemigo de los intereses nacionales que ha confinado la agresión externa a la agresión militar del ejército de otro Estado. O sea, es lo más clásico de lo clásico. Ser agredido por el ejército, la marina o la aviación de otro Estado. Por esa visión de agresión externa, es una visión que en la era actual es un arcaísmo, es limitar por completo tu capacidad de defensa, es condenarte a ser esclavo de las otras formas de agresión que te transforman en una marioneta. O sea, este gobierno nos ha querido reducir a la intervención nacional. Por eso nuestra propuesta alternativa nacional, peronista y veterinaria. Entonces, la agresión es un peligro inminente, es un peligro que puede afectarnos en lo inminente. Puede tener características militares, otro Estado que nos ataque. En este momento no parece eso tan probable, pero siempre está presente. Pero la agresión externa puede tener que ver con organizaciones armadas no estatales, el terrorismo. La agresión externa puede tomar formas cibernéticas, que obviamente puede tener otro Estado y que tiene otro Estado detrás. Pero bueno, se presenta de manera difusa. La agresión Recording in progress. puede tener formas biológicas,
que también seguramente va a tener otro estado detrás. Se planteó de una forma difusa. La agresión externa puede tener que ver con campañas de desinformación, con la introducción de ideologías exóticas y subvertidoras de los intereses nacionales. Entonces, la agresión externa es algo muy amplio y para eso es necesario, puede ser hasta económica, para eso es necesario tener un instrumento militar con capacidades de responder. Entonces, nuestra Ley de Defensa Nacional de 1988 deja bien en claro la defensa para abordar la agresión externa. Pero no especifica la agresión externa porque puede ser algo muy amplio, puede ser es el gobierno nefasto de los centropopulistas, progresistas que han buscado restringir. Eso distorsiona la ley original. Nosotros retomamos la ley original que está vigente. Entonces, defensa nacional frente a las agresiones híbridas de múltiples formas que pueden tener otros estados de manera abierta o encubierta, que es el mundo de lo encubierto en la actualidad. Entonces, en definitiva, nuestra defensa nacional tiene un instrumento militar, que en última instancia implica la aplicación de la fuerza militar, más allá de componentes psicosociales, o sea, culturales, económicos. La defensa nacional implica el uso del instrumento militar. El instrumento militar está formado por el ejército, por la armada y por la fuerza aérea. Entonces, tiene una misión principal este instrumento militar, que tiene que ver con neutralizar, antes de eso, tiene que ver con darnos capacidad de disuasión. La disuasión se relaciona con la creencia. Disuadir es que el otro crea que accionando en contra mío, sus ganancias van a ser menores que las pérdidas que puede tener. O sea, en definitiva, si me ataca, va a perder más de lo que va a ganar. Eso es tener capacidad de disuasión. Tiene que ver con la creencia. Ahora, si el otro cree que tu Estado está completamente indefenso, sin capacidades, sin voluntad de lucha, y se rompe la capacidad de disuasión. Los nefastos gobiernos que hemos tenido desde el advenimiento de la democracia, porque antes, bueno, fue nefasto ese proceso, pero la defensa estaba cuidada. Desde el 86 para acá, la socialdemocracia, los neoliberales, los centropopulistas, los neoliberales nuevamente, otra vez la progresía centropopulista, no han hecho más que deconstruir nuestro sistema de defensa, desarmarlo, dejarnos sin capacidades. Hoy, señores, no tenemos flota de submarinos, no tenemos fuerza aérea con capacidad de ataque real. Chile tiene 46 F-14 supersónicos, la Argentina tiene 4, 5 a 4 de gestorios subsónicos. No tenemos capacidad de ataque aéreo. Entonces, para tener capacidad de disuasión hay que tener capacidades de acción. Bien, entonces, nuestro instrumento militar. ¿Cómo? F-16, perdón. Entonces, misión principal de nuestra Fuerza Armada, ante todo disuadir, que el otro no nos quiera atacar, y luego neutralizar o repeler. Algunos dicen neutralizar o repeler. Esa es las expresiones más adecuadas. ¿Qué? Una agresión externa. Entonces, disuadir, neutralizar o repeler una agresión externa. Esa es la función primaria, la misión principal de nuestro instrumento militar. Bien, después veremos qué forma de agresión tenemos que enfrentar. Pero esa es la misión principal. Después tenemos misiones secundarias. En las misiones secundarias, bueno, hay algo de lo que oímos mucho hablar, que son las misiones de paz vamos a hablar de operaciones de paz. Son misiones en el marco de mandatos de la ONU. Bueno, muchas veces la gente lo toma como algo hilario, pueblo, gente con casco azul que va, no sé, como si fuera una suerte de scouts reforzados. Las operaciones de paz, bajo el mandato de la ONU, implica el uso de nuestro instrumento militar en condiciones de un riesgo altísimo. O sea, se juega la vida, se ha jugado la vida nuestros hombres de armas en Haití, o se juega la vida mismo en África, como observadores.
la verdad, las operaciones de paz son muy importantes. Es una misión secundaria, pero es muy importante porque es el prestigio nacional. Un país que es capaz de sostener misiones de paz de manera consistentes es un país que se gana un respeto. Otra misión secundaria, bueno, hacer a la seguridad interior. Si hubiera fuerzas de la subversión que desbordan nuestra capacidad de seguridad interna, del borde interno, nuestras Fuerzas Armadas deben estar en condiciones de justamente neutralizar esa agresión. Y después, bueno, las Fuerzas Armadas, otra misión secundaria más, tiene que ver con el apoyo en caso de catástrofe, natural o humana. Catástrofe biológica, por ejemplo. No sé si es catástrofe biológica o guerra biológica, pero esa es una discusión. Y finalmente, bueno, dentro de la misión principal, nuestras Fuerzas Armadas, construir un sistema de defensa sudamericano, porque en un mundo interrelacionado de grandes coaliciones, Sudamérica, en la lucha de los grandes, debe tener una capacidad de defensiva regional. Muy bien. ¿Te escuchás? Bien, acá en lo último que dijo Luis, se refería a la autonomía que debe tener nuestro sistema de defensa y a la vez la cooperación de nuestro sistema de defensa. En base a eso, el compañero Hernán va a hablar sobre la cooperación regional, la del Cono Sur, esa necesidad de alianza, y posteriormente Paula va a profundizar sintéticamente algo que también menciona Luis, que es el tema de la seguridad nacional. Estos son aspectos necesariamente claves en la DPD, en la Directiva de Política de Defensa Nacional, porque es fundamental para después proyectar y desarrollar todo, en lo material, digamos, en la realización de todo lo que tiene que ver con la estructura que va a tener no solamente, digamos, las Fuerzas Armadas en particular y el sistema de defensa nacional en general. De paso, acá Hernán. Buenas noches, compañeros. Bueno, voy a tratar de ser un poco breve. Básicamente, un aporte de mi parte tiene que ver por el lado de las relaciones internacionales, el lado de la parte diplomática, que tiene mucho que ver con nuestra política exterior, con nuestra mirada de la política exterior desde el interés nacional, obviamente. Básicamente nos basamos para lo que sería una visión en tejer alianzas o diálogos o puentes en nuestras hipótesis de conflicto que habían sido desarrolladas en su momento desde la comisión. Si ustedes saben bien, tenemos hipótesis de conflicto con los ingleses con respecto a Malvinas, tenemos una hipótesis de conflicto en la cordillera de los Andes con respecto a Chile, una hipótesis de conflicto también con respecto a Brasil, con respecto a algunas regiones en el norte, y básicamente la idea de tejer alianzas en la región desde el interés nacional se basan en nuestra relación como hermanos que siempre hemos tenido a lo largo de la historia, como Paraguay, como Perú, como lo ha sido en su momento un poco con Bolivia también, pero eso basado desde el interés nacional y de la región. Necesitamos una mirada fija, un amplio panorama, analizar con profundidad el tema de las relaciones internacionales, que es un campo muy nuevo en lo que es la historia. Es una disciplina que no tiene ni 10 años, ni 100 años más o menos, así que es una disciplina muy nueva. Los ingleses la han arrancado, han empezado hace más de 100 años, ellos han tenido su propia mirada, su propia manera de expandirse al mundo. La heredaron los norteamericanos también con su propia escuela, heredada de los ingleses, y la verdad que nosotros no tenemos una visión cabal sobre cuál es nuestro rol en la región. Por lo tanto, la mirada hacia lo que sería tejer alianzas en la región, también en otros países como
tenemos ciertas coincidencias en política exterior con Rusia también, pero todo basado desde una mirada profundamente del interés nacional. Básicamente la idea es trabajar, justamente, José había nombrado diferentes secretarías, una de ellas va a ser la de la Secretaría de Relaciones Internacionales, es una secretaría que se va a armar, se va a empezar a trabajar, aportará justamente para la Comisión de Defensa para empezar a trabajar y desarrollar este tema, que es un tema muy, muy amplio para desarrollar y hay mucho para crecer en ese campo. Así que básicamente esa es la introducción a este tema. Bueno, ahora Paula va a hablar brevemente también sobre el tema de seguridad nacional. Paula, ¿qué pasó? Dale. Buenas tardes a todos. Para empezar, vamos a hablar, retomando lo que dijo Luis, el concepto de seguridad nacional, de la doctrina Drago, como sistema de seguridad nacional insertado en el contexto regional. Primero y principal, cabe mencionar que Argentina es un país bioceánico en el extremo sur del continente con proyección antártica. Bueno, y en el sistema de alianzas estratégicas, el contrapeso principal sería Brasil como potencia militar regional, y alianzas estratégicas sería históricamente Perú y Bolivia, dado al canal Pacífico. Y Uruguay y Chile quedarían, Uruguay generalmente también sería incluido, y Chile quedaría en una posición intermedia, digamos, vacilante. Bueno, la doctrina de seguridad Drago se ideó para contrarrestar la doctrina Monroe del hemisferio norte con visión imperialista como puntapié para la defensa nacional en el contexto regional. Bueno, y dado el conflicto de Malvinas, se posicionó, se llevó al terreno práctico con injerencia militar, sobre todo de Perú y Bolivia, que cooperó menos en lo militar y más en lo moral y lo estratégico. Bueno. Bueno, estos son las presentaciones. Perdón. Esta es la presentación de los aspectos generales de la DTN, que a veces es un tema interesante, a veces puede ser un poco denso, pero que es necesario porque eso nos va a llevar a la determinación de los escenarios posibles de conflicto, ¿sí? En esos escenarios, nosotros por supuesto planteamos 4 escenarios, ¿sí? Dado el tiempo, vamos a ser más sintéticos. Nosotros planteamos 4 escenarios posibles de conflicto. Dame 10 minutos, por favor. Es un tema que nos gusta a todos. En estos escenarios posibles que planteamos, de acá va a determinar el diseño de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Por supuesto, en lo técnicamente operativo va a requerir de la opinión militar, que son de los que los que tienen la profesión y son los que en última instancia van a arriesgar su vida defendiendo la patria, por supuesto. Entre los 4 escenarios posibles tenemos el escenario del Atlántico Sur y Austral, en el cual, por supuesto, existe una hipótesis de conflicto clara, a pesar de que hoy por hoy en la actualidad no se nombran las hipótesis de conflicto. Este escenario posible, que es el Austral y el del Atlántico Sur, es con los británicos, está basado en la usurpación directa del territorio nacional,
son las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. En ese escenario, sintéticamente, planteamos que la continua e histórica indefensión argentina, fundamentalmente a partir del 14 de junio de 1982, dada por lo que consideramos quizás cuatro factores que uno desencadena al otro, que es crisis económica, crisis social, crisis cultural, agravada por esta idea de esa derrota moral sufrida como nación el 14 de junio, lleva a una, por decirlo, crónica política de indefensión, muchas veces por falta de voluntad política, y en nuestro escenario la pregunta planteada es, viendo cómo durante todo este tiempo los británicos han cada vez más aumentado su proyección económica y militar, cada vez más fuera de esas famosas 200 millas de exclusión marítima en la cuenca de las Malvinas, cómo cada vez se van acercando más hacia la Patagonia, cómo cada vez más han convertido a Malvinas en un enclave militar con proyección hacia la Antártida, escenario del cual va a hablar Luis en un rato. Ante esa situación en la cual, como hasta no hace mucho, se realizan ejercicios militares por parte de las Fuerzas Armadas británicas, en una señal de continua violación e insulto de nuestra soberanía, porque si bien de facto los británicos se encuentran usurpando nuestro territorio, también es verdad de que es un territorio en disputa. Es una disputa que llegó a Naciones Unidas, es un territorio en disputa que necesariamente, aunque bueno, salvo oficialmente el gobierno chileno, el resto de los países latinoamericanos han dado su opinión al respecto, y en nuestro escenario se genera una hipótesis de conflicto. Esta hipótesis de conflicto es esa política agresiva alimentada cada vez más por la indefensión argentina que lleve a los británicos a una invasión directa al territorio patagónico. El segundo escenario que planteamos es a lo largo de la cordillera de los Andes. En ese escenario tenemos quizás tres subescenarios, que son la región del noroeste, la región de Cuyo y la Patagonia occidental, tanto su parte norte como su parte sur, en la cual, bueno, el escenario, por supuesto, es con Chile, en donde una situación de malentendido entre gobiernos, cambio ideológico del gobierno de Chile, o la necesidad misma de Chile por asegurar su soberanía sobre los territorios antárticos que ellos reclaman, la posibilidad de que Chile se sienta amenazado por la voluntad que ha expresado el gobierno argentino de crear un polo antártico, hacer de Ushuaia un polo antártico, y que al poco tiempo lo hemos visto, el malentendido que surgió en la parte marítima del estrecho de Drake, digamos, en la cual, esto fue de conocimiento público no hace mucho, respecto de reclamaciones que de repente el gobierno chileno hace y que también se ven alimentadas por ese nivel de indefensión de la República Argentina, que quizás en otros tiempos no lo hubieran logrado o no se hubieran animado. Este escenario también está relacionado con el escenario antártico, que esto en un rato ya lo vamos a mencionar. Y el tercer escenario que nos planteamos es el de la Mesopotamia y el litoral marítimo, que es con Brasil, en la cual
obviamente tenemos, tenemos el acuífero guaraní, pero en la cual también se pueden plantear situaciones ante una decisión soberana de la República Argentina, porque no olvidemos que este proyecto será dado por un gobierno peronista, y un gobierno peronista tiene soberanía política. Esa decisión política, o esa decisión política soberana, puede ser, por ejemplo, la voluntad de tener como mínimo el 50% del transporte de los fletes con bandera nacional, sobre la hidrovía, de la cual sale el 80% de nuestras exportaciones agroindustriales. Brasil, que tiene en el último tiempo ha expresado públicamente su necesidad de ejercer el libre comercio, trastocando lo antes consensuado en el Mercosur, puede ver como una amenaza que Argentina esté decidiendo tener más control sobre la hidrovía y sobre lo más importante, que son los fletes. Ustedes calculen que los fletes, los fletes que surgen de todo el transporte de mercancías de la hidrovía constituyen $7.000 millones anuales. Con lo cual, la decisión soberana de, aunque sea ahorrarnos el 50% de esos fletes, puede generar una agresión por parte de Brasil. ¿Y tiene con qué? Tiene, además de Fuerzas Armadas, tiene la capacidad de tener, por ejemplo, ocupar las centrales hidroeléctricas de las cuales dependemos, tiene la capacidad de cortarnos el acceso a Internet por el tema de los cables de fibra óptica que están conectados a Brasil, tiene la capacidad de aliarse con Uruguay, con quien en la actualidad comparten intereses socioeconómicos similares en su tendencia hacia el libre comercio, la necesidad de su mal llamado libre comercio, y tiene una gran influencia sobre Paraguay, de la cual más que nada es influencia económica. Con lo cual, el mapa de situación que se nos abre en la Mesopotamia, sumado a la capacidad de proyección marítima que tiene Brasil sobre el mar, bueno, valga la redundancia, genera también una seria hipótesis de conflicto en esa zona. Y relacionado con las otras, en realidad con las tres hipótesis de los tres escenarios de conflicto posibles, también se encuentra el cuarto escenario, que es el de la Antártida, que acá Luis va a desarrollar. Sí, no se preocupe, que ya con esto terminamos. Simplemente nuestra Antártida, ese sector de la República Argentina reivindica como propio, lo identifica otras cosas. Ante todo, ¿cuál es nuestro interés nacional? La integridad territorial. ¿Cuál es nuestro objetivo nacional? Bueno, la reivindicación de soberanía sobre ese territorio. Y además de hacer valer nuestro liderazgo regional e internacional sobre cuestiones antárticas. ¿Cuál es nuestro objetivo estratégico desde la defensa? Favorecer en el mayor nivel posible mayores grados de control en ese territorio dentro del Tratado Antártico que congela los litigios. Entonces, desde esta perspectiva, es que nuestras Fuerzas Armadas, nuestro instrumento militar, como expresión de una política exterior a la cual se articula nuestra política de defensa, es el que hace posible, es el que instrumentaliza la logística que permite sostener las actividades científicas que se llevan a cabo en la Antártida. Las bases que nuestras Fuerzas Armadas tienen en la Antártida justamente son las que sostienen nuestro reclamo soberano. Simplemente quiero que todos recordemos en el día de hoy, ya tenemos que cerrar, quiero que recordemos en este día de hoy desde la Defensa Nacional que hay hoy argentinos en Haití y hoy hay argentinos en la Antártida levantando las banderas de nuestro país, nuestro prestigio, haciendo valer nuestros derechos soberanos. En Haití, la soberanía internacional. En la Antártida, nuestros derechos soberanos. Yo creo que esa gente algún día merecería un gran aplauso de los 45 millones de argentinos. Sería bueno que lo hiciéramos
nosotros entendemos. Viva la patria, viva los diputados. Bueno, para finalizar, la usina quiere cerrar con una opinión que dio el general Perón, como lo hacemos todos los años. El general Perón en su momento dijo: los pueblos que han descuidado la preparación de sus Fuerzas Armadas han pagado siempre caro su error, desapareciendo de la historia o cayendo en la más abyecta servidumbre. De ellos, la historia solo se ocupa para recordar su excesivo mercantilismo, o los arqueólogos para explorar sus ruinas, descubriendo bellas muestras de una grandiosa civilización pretérita que no supo cultivar las aptitudes guerreras de su pueblo. Esta usina de defensa pretende garantizar la continuidad biológica de la nación. Esta usina de defensa pretende contribuir a defender a un gobierno peronista que luche por la soberanía política, por la independencia económica y por la justicia social, pero también por el nacionalismo cultural. Por esa razón, el proyecto de defensa le habla a los militares y les dice: vamos a recuperar las capacidades perdidas, vamos a poner todas las estructuras de nuestras Fuerzas Armadas de acuerdo al cuadro de organización, nos vamos a acordar de cada uno de los soldados, marinos y aviadores, y de acuerdo a las nuevas situaciones internacionales y debido al litoral marítimo que se ha extendido y esa necesidad de una cuarta Fuerza Armada, vamos a crear el Cuerpo de Infantería de Marina. La importancia de la defensa puede sintetizarse en algo que es muy conocido entre los miembros de las Fuerzas Armadas. Hay paz cuando existen las Fuerzas Armadas. Nada más. Seguimos adelante con